Hace un par de meses en Argentina casi no había vacunas. Se había llegado a un desierto de vacunas. Ahora hay vacunas y se da la paradoja de que esas vacunas no se sabe dónde están porque no están en los brazos de la gente. Es el momento en el cual hacen falta más vacunas, ya sea para las cepas que circulan acá o para las nuevas cepas. En lo único es que están todos de acuerdo en que las vacunas hay que aplicarlas. Sin embargo, no se están aplicando. 4,5 millones de vacunas no se sabe dónde están. El gobierno nacional dice que las distribuyó, entonces esto es responsabilidad de las provincias. Siempre hay que recordar esto, cuando se analiza qué fue lo que salió mal en el combate contra el coronavirus. Hay efectivamente una parte de responsabilidad del gobierno nacional, pero hay una parte de responsabilidad que es de los gobiernos provinciales. Y es acá donde hay que empezar a preguntar cuán eficientes son las administraciones provinciales a la hora de aplicar las vacunas. Vean, por ejemplo, el caso de la provincia de Misiones. Es la que tiene el más bajo índice de eficiencia en la aplicación de las vacunas. Está por debajo del 70%. El promedio nacional es más o menos del 84%. O sea, del 100% de las vacunas distribuidas se aplicó el 84%. En algunos distritos, como la provincia de Misiones, solamente se aplicó el 70% de las vacunas recibidas. Y uno dice, ¿por qué? Que Misiones no es una provincia tan grande. Bueno, porque habilitaron pocos vacunatorios. Entonces la gente tiene que viajar, no sé, 40 kilómetros hasta el vacunatorio que le designaron en lugar de ir ellos a buscar a la gente para vacunarla, que es lo que deberían estar haciendo. ¿Qué otra cosa más importante hay hoy en la Argentina que aplicar las vacunas? No se entiende. Si uno mira el rango de aplicación de las vacunas, también las vacunas disminuyeron. Habíamos llegado a picos de 300.000 y después se bajaron y otra vez está en el rango de los 200.000 pinchazos por día aplicados. ¿Se acuerdan que en una época se decía que el gobierno iba a aplicar 1 millón de dosis por día? Qué lejos quedó todo esto. Era el triunfalismo, donde se te decía allá por comienzo de año, parece tan lejos, que iban a poder aplicar 1 millón de dosis por día, que iban a llegar millones y millones de vacunas. Las vacunas no llegaron, tardaron en llegar. Pasamos el desierto, se destrabó el disparate de las vacunas argentinas fabricadas acá, que después fueron a México, peregrinaron por Estados Unidos. Bueno, eso ya se destrabó. Esas vacunas de Oxford AstraZeneca están llegando. Sin embargo, hay millones de vacunas que no están llegando a los brazos de la gente y esto es una de las urgencias hoy para combatir el coronavirus y que además exige una respuesta de las provincias, porque eso es ineficiencia. Algunos dicen, no, nosotros aplicamos más, pero todavía no llegó al registro. No, si hay 4,5 millones de vacunas dando vueltas, las tienen que aplicar. Este es RM, el programa de Romina Mangel. Romina va a estar con ustedes la semana que viene, pero nosotros tenemos a sus muchachos, a los Romina Boys acá. Muchas gracias. ¿Cómo están, Muchas ¿Cómo gracias. están? Muy bien. Los Romina Boys, Sí. la verdad, Los Romina Boys. Sí, claro. muy bien. Hermoso. Ya está. Muy bien. ¿Y vos decís que después les van a decir los Romina Boys? Cuando yo me vaya, les van a llamar los Romina Boys. Lo asumimos con orgullo. Muy bien. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Ayer contamos el desagregado que hay en la provincia de Buenos Aires con las candidaturas del Frente de Todos. Hoy vamos a contar el lío que hay en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un problema extra de la provincia de Buenos Aires. Que en provincia de Buenos Aires son favoritos, en la ciudad de Buenos Aires claramente... Tiene que perforar el techo claramente es a quién ponemos adelante para que le corten la cabeza y sea el derrotado. El Filmus. ¿Y te vas a animar a decir cuáles son los bandos? Me voy a animar. ¿Te vas a animar a decir cuáles son los bandos? Me buscás, me encontrás. ¿Cómo están los bandos? ¿Vas a decir o todo lo que me decís a mí después? ¿Te vas a decirlo? Sí, acá. Bueno, ¿y los bandos de la pelea de la hidrovía, Jairo, cómo son? Y mirá, te voy a contar primero qué es la hidrovía. ¿Qué significa ese tramo de un río que deriva en la salida de la mayor parte de las exportaciones argentinas? Pero lo que te voy a decir es, ¿quiénes están haciendo negocio hoy? ¿Por qué el negocio al que le apunta el gobierno es tan tentador? Te voy a dar las cifras para que vos veas. ¿Y cuáles son las posibilidades de que ese negocio sume distintas Está bien, manos? pero patearon la pelota un año, porque tenían que definir ahora y patearon la pelota un año y no se sabe quién la va a operar ahora. Una parte la patearon para dentro de un año, pero hay algo que empieza a cambiar ni bien salga el decreto, que es que el Estado va a pasar a cobrar el peaje. ¿Y qué es lo más importante en una concesión que cobra peaje?
y empezar a recibirlo. Después vemos quién hace los pozos para que los barcos circulen. Empezamos hablando de coronavirus, empezamos hablando de vacunas, pero hay que hablar también de los casos. No están cediendo los casos. Vamos a analizar hoy qué está pasando con los casos en la Argentina porque no terminan de bajar. Bajaron un poquito y después se quedaron altos. Las muertes siguen estando altas. Y la Argentina hoy está, lamentablemente, en casos cada 100.000 habitantes, está otra vez en el peor lugar de América Latina, un lugar que antes tenían Uruguay, Paraguay. Bueno, Argentina los ha pasado porque los casos no terminan de bajar. Por eso es que las vacunas son urgentes. Y además hay otro problema que es el del frío. Las temperaturas cayeron a pique desde la semana pasada. ¿Y cómo se está viajando? Hay mucho más movimiento porque se restringieron las restricciones a su vez. Se quitaron restricciones y hay mucho más movimiento. Y la gente cada vez viaja con las ventanillas menos abiertas. ¿Cómo haces para viajar con este frío y las ventanillas cerradas? Y no tiene que ser así, tiene que estar abierto. Recién pasó un colectivo, estaba todo cerrado. No tiene que ser así. Porque ahí tiene que ventilar el vehículo. La gente se concientiza sobre eso y si la ve a la ventanilla cerrada, la abre directamente cuando sube al colectivo. ¿Usted se encuentra con personas que la cierran? Sí, también. ¿Le dice algo? Sí, que la deje abierta. A veces una señora abre la ventana está un poquito abierta y la abre un poco más y le dicen cerrámela un poco, que está muy abierta, que no me la abras tanto, no sé qué, bueno. ¿Se respetan las ventanillas abiertas o más o menos? La verdad que no sé tanto, no respetan mucho. ¿Cómo ves las ventanillas? ¿Abiertas, cerradas, más o menos? No, sí, abiertas. Por lo menos en los colectivos que estoy viajando, abiertas. Ahora, mira estas. Ah, sí. Hay algunas líneas que no las respetan. ¿Cuando subís ya están cerradas? A veces sí y a veces no, pero cuando vengo a la mañana sí y abrimos las ventanas. ¿Y ventanillas, cómo las ves? ¿Abiertas, cerradas, más o menos? Más o menos. ¿Te preocupa eso? Y sí, ¿viste por todo esto de la pandemia? ¿Te complica viajar? Como dicen, sí, hace mucho frío. Es feo viajar con frío, obviamente, ¿no? Se siente el frío igual, ¿viste? Se siente, nosotros sentimos el frío igual. ¿Mucha ventanilla cerrada? Sí, hay muchas ventanillas cerradas. Sí, hay algunos que tienen la ventanita de arriba solamente. ¿Pensás que alcanza eso? No, obviamente. Pero hay algunos que tienen solamente la parte de arriba. Recién venía en el 4, porque vengo del lado del casino, y subió más de 10 personas y las ventanillas estaban todas cerradas. Habían como 20 personas paradas. Yo cuando viajo lo abro. No me importa si me reta el chofer, no me importa. Y quizás en zona sur sí, a veces hay discusiones por eso, de la ventana abierta o cerrada. ¿Te da miedo viajar así por la pandemia? Claro que sí. Da mucho miedo. ¿Vos la abrís? Sí, abro. ¿Te dicen algo? No, para nada. ¿Te da miedo viajar en esa situación? Sí, no, es muy arriesgado. Aparte yo me dializo allá en Argerí. O sea, ¿sos paciente de riesgo? Sí. Sí, no quiero arriesgarme. Nadie respeta nada, es una vergüenza. La verdad que una vergüenza. Lo decíamos en el comienzo, los casos no bajan, o por lo menos no están bajando en la medida de lo esperado. También les contábamos que la Argentina está convirtiéndose en uno de los países con más casos cada 100.000 habitantes, por lo menos de América Latina. Doctor Selmi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Sí, la verdad que la situación está empezando a complicarse. Acabamos de recibir los datos del día de hoy, ¿sí? Con más de 22.670 casos. Es una meseta un poco alta, un poco en extremo alta, ¿sí? Nunca tuvimos una meseta tan alta con tanta o sea, la meseta es de prolongación. 20.000. La estabilidad es de 20.000 casos. Nunca tuvimos una meseta con tanta cantidad de casos tanto tiempo, ¿sí? Ese es el problema. Eso es lo que nos llevó a hoy en día, números de hoy, a ser el primer país de América Latina en casos cada millón de habitantes, según la página de la Universidad de Oxford. Tenemos 470 casos cada millón de habitantes. Fíjate cómo atrás tuyo está la curva, donde vemos que Argentina lamentablemente termina pasando. Sí, acá está. ¿A quién era el país récord hasta Me voy a hace parar poco? para mostrarlo. Acá está. ¿Cuál era Es el país? punto que Argentina pasa a Uruguay. Claro, Uruguay, que finalmente tuvo una segunda ola tremenda, con la vacunación empezó a bajar,
y ahora... Con la Está bien, es poca vacunación- población. Pará. Es la misma población que la Sí. ciudad de Buenos Aires, pero... Por Argentina eso lo los pasa. casos se comparan cada millón de habitantes con esta página. Pero no te olvides un dato no menor. ¿Qué fue lo que hizo Uruguay en todo este tiempo, a diferencia de la Argentina, o por lo menos a diferencia de la capital federal? Cerrar. La presencialidad. ¿No tuvo No tuvo presencialidad en este último tiempo Uruguay. Justamente por el incremento tan importante de los casos, Uruguay había cerrado la presencialidad O sea, vos decís como que... muchas otras así es, cosas. Vacuna más cierres. Vacunas más cierres fue lo que Acá se sirvió ve en el todo el éxito mundo. de la campaña de vacunación. Exactamente. Ahora, fíjate lo que nos... O sea, que están teniendo éxito... Ahora están teniendo éxito similar al que tienen los países europeos. Exactamente. Argentina baja un poquito, pero ahora le vuelve a subir. Ahora volvemos a ser el primer país en Acá se ve Latinoamérica. el resultado de los cierres, pero sube. Exactamente, ese es el resultado de los cierres. Todavía no vemos el resultado de lo que es la campaña de vacunación, pero lo más preocupante es la línea roja que está al final, que empieza a repuntar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la visión de lo que pasa en Europa, porque va a ser... Vos decís esta. Exactamente. ¿Qué es eso? El Reino Unido, con la famosa variante Delta. Ellos están Claro, muy acá preocupados. está, acá otra vez. Reino Unido, eficacia de la vacunación, cae a pique. Y cierres, acordate que el Sí, Reino por Unido supuesto. fue cierres extremos hasta, de hecho todavía están viendo si liberan o no liberan alguno de los cierres, no se liberó por completo. Acá está. ¿Sí? Y esto empieza a subir. Pero vos me decías hoy que veías Wimbledon, todo el mundo sin barbijo. Claro, o el partido ayer en Wembley por la Eurocopa, también lleno de espectadores el estadio. Es raro también, Es ¿no? raro, pero bueno, ellos vienen de una situación completamente distinta, con una meseta muy baja, con muy poca cantidad de casos. Acordate que lo que Atienza decía es que está la posibilidad de que esto se traduzca en muchos casos, pero no en muchas muertes, y el A sistema eso- sanitario lo pueda manejar. A eso iba. Por suerte ahora la variante Delta, por suerte, y solamente por suerte y solamente por ahora, la variante Delta estaría siendo menos mortal que la variante ancestral o la Para la variante gente alfa vacunada. que tuvieron ellos. Para la gente con la vacunada. gente vacunada, con las 2 dosis. Sí. No con una dosis. Por eso el Reino Unido tuvo que acelerar su campaña de vacunación con las 2 dosis, no solamente con una, porque vieron que una Está bien, pero en alta el Reino tasa... Unido no están todos vacunados con las 2 dosis. No están. Y si no se confirma la cantidad de muertes, es que también con una dosis funciona. Totalmente, pero no te termina de... A ver, todavía no sabemos cómo va a terminar esto. Recién está empezando esta película de esta tercera ola que está teniendo el Reino Unido. Y eso es lo preocupante. Si estos contagios no se traducen en muertes, es una buena noticia porque va a terminar siendo una enfermedad crónica. Ahora, si estos contagios se traducen en lo que ya sabemos que son internaciones en terapia intensiva y muerte, estamos ante una nueva situación grave. ¿Cuál pensás que va a ser el impacto de 100.000 muertos en la política argentina? Cifra, ¿viste Menor. esa cifra redonda que Sí, aterrorizan? que se viene, menor a la que se imaginaba hace un año el gobierno, que le parecía dantesco ese número, imposible de soportar. Semana que viene estamos en 100.000 muertos. Imposible de soportar políticamente, y ya vemos una vez más como la Argentina, ciertos fenómenos, así trágicos incluso como este, los metaboliza políticamente de una manera muy particular. El año pasado, el propio presidente dijo: prefiero 10 puntos más de pobreza que 100.000 muertos. Bueno, ya los tenemos ahí, los 100.000 muertos. ¿Y los 10 puntos de pobreza? Y los 10 puntos de pobreza ni hablar. Sí, y contando. Estamos ahí. Y sin embargo, los planteos que se hacen desde el punto de vista de las encuestas y eso, de lo que viene electoralmente, no parece afectarlo al gobierno de una manera como uno podría haber esperado si efectivamente el año pasado decía: mirá que va a haber 100.000 muertos. Por ahora no se ve que haya provocado un cambio radical en el mapa electoral. Y es más, hay un punto, vos ponías en el comienzo, en el editorial, el caso Misiones y la escasez de vacunación. La provincia con peor porcentaje de vacunación sobre las vacunas recibidas. En Misiones acaba de haber elecciones hace 3 semanas locales, ganó el oficialismo. Con lo cual, ahí eso también te da un poquito el tema de mirar observar con cuidado el tema del impacto de la vacunación y la elección. Ojo que no es tan lineal. Ojo que no es tan lineal. Sí, creo que más en los centros urbanos, Bueno, donde está ahí la puede preocupación ser. por Ahí puede las ser. aglomeraciones, el Pero hacinamiento. Misiones ya es un caso, el peor caso de vacunación de la Argentina, y sin embargo ganó el oficialismo provincial. Sí, quiero sí, sí, decir. claro. ¿Dónde están las vacunas? Supuestamente están distribuidas. Hoy en día tenemos lo que son números oficiales, tenemos 4.102.000 vacunas que están distribuidas
pero no están Pero aplicadas. bajó el ritmo de vacunación. Pero Estaban bajó en muchísimo el 300.000 y están en 100 y pico, 200.000. Tuvimos un pico de vacunación de 395.000 inoculaciones en un día, que fue el día 4 de junio, pero después empezó a descender. En esta semana, lunes y martes, no superamos las 300.000, tuvimos 240.000 y 270.000. La verdad que el ritmo de vacunación se va Se lenteciendo. deberían juntar, ¿viste? Con los ministros de salud. Decir, che, ¿qué ¿Influirá el pasa que no frío? vacunan? ¿Influirá el frío, la ola de frío? No, ¿sabes lo que está influyendo? Es que hay mucha cantidad de primeras dosis aplicadas y poca cantidad de segundas. Hoy se juntó la CONANIM, que es justamente la Comisión de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación, a evaluar cuáles son las probables combinaciones de vacunas para dar una segunda dosis, para acelerar un poco este proceso, porque no te olvides que lo que está hoy en día empuja son las segundas dosis, que es lo que todo el mundo está reclamando por el tema de la famosa variante Delta que se está viendo. Y después tengo un dato no menor que surgió hoy, que la verdad que nos va a hacer temblar Es un del poquitito. informe, el proyecto País. El del informe País, un informe científico. Imposible leer, esto es solo para médicos, muchachos. Un informe científico Está muy escrito que no interesante. se con los pies, pero bueno. Sí, muy interesante, que fíjate lo que dice. Hay una disminución significativa de la eficacia de la vacuna Sputnik frente a la variante de Manaos. ¿Qué quiere decir? Que la vacuna Sputnik, con una o con dos dosis, no sería tan efectiva como se creía frente a la variante de Manaos. ¿Viste lo que decíamos? Que los de Sputnik sacan comunicados ahora asegurando que saltaba cura sobre la el Delta. cólera. Justamente, la variante famosa esta de Manaos o variante Gamma, lo que estamos viendo es que la vacuna, la Sputnik, la vacuna rusa, ponle el nombre que vos quieras, ¿sí? Es 3 veces menos efectiva, y obviamente que desde el instituto la están comparando con las vacunas de Oxford y la vacuna de Pfizer, pero es 3 veces menos efectiva contra esta cepa. Contra la de Manaos. Contra la de Manaos, ¿sí? ¿Pero cuánto está esparcida la de Manaos en la Argentina? 30-40%. Claro, están estabilizadas. Ajá. La alfa, la del Reino Unido, la variante andina, que demostraron muy buena eficacia contra estas dos variantes, la Sputnik, la alfa y la andina, pero está equiparado más o menos en lugares proporcionales las 3 variantes en el país. Entonces ahí convendría dar como segunda dosis una vacuna cruzada. Es que, bueno, eso es lo que se está Pensando en la cepa de Manaos. Eso es lo que se está evaluando justamente. Hubo estudios muy importantes, pero lo que pasa es que tenemos que hacer ciencia. Si no terminamos de hacer ciencia, va a terminar siendo alquimia, que es lo que digo siempre. ¿Por qué? Porque para dar segundas dosis de vacunas distintas hay que hacer ensayos. Los únicos ensayos que se están haciendo hoy en día es con Vivax en España, en el Reino Unido se está haciendo un ensayo muy importante. Combinar la vacuna. Combinan vacunas AstraZeneca con Pfizer. No hay otra combinación que se esté estudiando, por lo menos hasta ahora. A Angela Merkel le dieron, ¿no? Una A Angela Moderna. Merkel le dieron AstraZeneca y Moderna. Sí. Una vacuna adeno-vectorizada y una vacuna ARN mensajero. En la Argentina no tenemos vacunas ARN mensajero. No tenemos ni Pfizer ni Moderna. La única Pero vacuna... en Estados Unidos vos me contaste que cuando llegás, si decís que vas con Sputnik, te dan Pfizer. Sí, no es que te lo conté, te lo mostré. ¿sí? Allá vos llegás con Sputnik, con una vacuna adenovirus y te dan una vacuna ARN mensajero. ¿sí? Porque sería el modo de control más efectivo que están viendo alrededor del mundo para generar un repunte de anticuerpos para controlar sobre todo estas variantes de ¿Y preocupación. qué sabemos? Porque el gobierno ya trajo 4 millones de la vacuna de Sinopharm y ahora anunció que van a traer 8 millones más. ¿Qué sabemos de esa vacuna frente Vos porque a la te la variante? diste hoy. Además de que me la dio hoy, ¿no? Es interés propio. Claro, bueno, está haciendo una consulta. Es el mezquino Son interés una consulta propio. Un interés para 8 millones de personas. Claro. Mirá, la vacuna de Sinopharm es una buena vacuna, es una vacuna que tiene una plataforma muy antigua. De hecho, por ejemplo, la vacuna contra la poliomielitis se generó de esta manera. Agarran al virus, lo inactivan, le sacan la capacidad de duplicarse en el organismo y eso es lo que te inyectan. Sí. ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos que evaluar ahora la eficacia o la efectividad a largo plazo de esta vacuna. ¿Por qué? Porque esta vacuna se generó con la variante original, la variante ancestral, la que se generó en Wuhan. Van a tener que tener modificaciones porque, no te olvides que esta nueva variante Delta, lo que estamos viendo es que esquiva los anticuerpos. ¿Cómo está haciendo la de Manaos? Que también está O sea, esquivando no hay los información anticuerpos. todavía de cómo le va a la vacuna china. De la efectividad a largo frente a las plazo, nuevas. no, todavía no hay una información No, real. por no hay eso ningún vamos camino a informe. la combinación de vacunas. Totalmente, lo ideal va a terminar siendo la combinación de vacunas y vamos a ver qué es lo que se puede combinar. Porque hay que tener cuidado, combinar vacunas, no solamente porque te vaya a hacer mal, porque eso está probado que ninguna vacuna te genera algo malo. Sí
no te puede proteger de la manera que vos pretendés, o de la manera que se está pretendida, o de la manera que está escrita en los ensayos. Y esto que se veía ahí en el gráfico del repunte de Argentina ahora, ¿vos ya lo ves como el arranque de una tercera ola o puede haber sido una cuestión, no sé, el Día del Padre, por decirlo de una manera que generó un efecto? Sí, pero tenés Día del Padre, viene las vacaciones de invierno. Sí, no, a ver, no hay un solo factor. Acá hay muchos factores que incidieron. Se eliminaron las restricciones, aumentó la movilidad. Nosotros hemos hecho informe de cómo se viaja en el tren. Todo eso, ¿sí? Todo eso, obviamente el retorno a la presencialidad. Mirá, nosotros hicimos un informe. Acá tenemos 401 partículas por millón. De dióxido de carbono. De dióxido de carbono. ¿Cuánto encontraste en el tren a los 15 minutos de viajar? 1.700 partículas por millón. Y el límite supuestamente son 700, 800. En un tren a los 15 minutos, imagínate, claro, la media hora. El límite para empezar a ventilar, para que el aire se renueve, son 700 partículas por millón. Esto es un medidor indirecto del aire respirado que hay dentro. Lo que pasa es que el aire respirado que hay dentro de un ambiente cerrado implica que todo esto que hacemos puede haber mayor cantidad de virus circulante. Por eso es que también los casos no dejan de bajar. Y esto es algo preocupante. El transporte público, la presencialidad, la gente volvió a los ámbitos cerrados. En muchos lugares se relajaron. Y también hay que empezar a pensar qué está pasando con el sistema sanitario porque no bajan los muertos. Se están desocupando las terapias, o sea que ya no hay saturación de terapias, pero los muertos siguen altos. ¿Qué son los muertos? Los muertos que vienen arrastrando de terapias internacionales largas. ¿Se están desocupando las terapias a dónde? En las cifras que dan. En las cifras oficiales. Pasó de 8.000 a 7.600. Bueno, yo te voy a dar las cifras de lo que dice, ¿sí?, la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. La SATI todavía en la encuesta que hace tiene un 89% de ocupación de terapia intensiva. ¿Sí? Se desocupó y, por ejemplo, la ciudad, de lunes a martes... Está bien, pero no puede ser que ni nos pongamos de acuerdo ni siquiera en la ocupación de la cama de terapia, viejo. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva lo que hace es encuesta, llama a cada una de las terapias de referencia de su lugar, ¿sí? Son más de 3.000, ¿sí?, camas que está auditando. Lo que hace es, llama y dice, bueno, ¿cuántos pacientes tienen? ¿Con qué capacidad? ¿Te acordás cuando hablábamos de del famoso 12,3% de internados en terapias con una dosis de vacuna? Bueno, todo eso lo hizo de referencia gracias a la encuesta que hace la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Qué pasa? Ellos dicen, y ellos lo que están viendo es que todavía las terapias tienen un 89% de capacidad. O sea que no bajó. No bajó tanto como están diciendo. Bajó, el número bajó. De hecho, eso se ve reflejado, la cantidad de muertos, lamentablemente es así. Pero es una mala noticia. Al final del día termina siendo una mala noticia que bajen las terapias porque bajan porque la gente se muere. Bueno, pero es que, a ver, lo estamos viendo, la mortalidad de la terapia, la letalidad del paciente que ingresa en terapia está dicho por ministros. El año pasado era del 50 y ahora ¿en cuánto está? El 60 y el 70. ¿Y de edades? Edades bajó a 53 años de promedio. Llegamos a tener durante la primera ola 72 años. Por el tema de la vacunación. Claro, ahí te pega la vacuna. ¿Es la vacuna o será también las nuevas variantes? Sí, no, y además sin explicaciones, contale las cosas que viste vos en los casos. No. A ver, cosas realmente rarísimas. Pacientes ingresados en terapia intensiva que ingresan y entran directamente al respirador y terminan falleciendo en pocas ¿Sin comorbilidades? Tiempo. Sin comorbilidades, pacientes de jóvenes. 40 años. Gente de 40 años que termina falleciendo. Por eso baja tanto la edad. Y sin vacunar. Sin vacunar. Bueno, lo planteamos. ¿Por qué no se plantea también el nuevo grupo de riesgo, la gente joven? De hecho, ampliaron el espectro de vacunación. Justamente de acuerdo a los informes. Bueno, hoy provincia de Buenos Aires está vacunando muy abajo. Está vacunando gente muy joven. Ya arrancó a partir de los 18 años. La provincia de Buenos Aires arrancó a partir de los 18 años a vacunar. Y la verdad que hoy en día la vacunación en la provincia por lo menos está muy bien acelerada. Capital está acelerando la segunda dosis porque, ya lo dijo el ministro el ministro Quirós, tiene mucho miedo de la segunda ola, de la tercera ola con la variante Delta. Pero para tener algún viso de esperanza o de buena noticia, de todos los que se están muriendo ahora, la mayoría no tiene ni una dosis de vacuna. La mayoría no tiene ni una dosis de vacuna. Un 12,5% sí. Pero un 12,3% tiene al menos una dosis colocada más allá de los 15 días. ¿Qué quiere decir? Que ya te daba cierto nivel de protección. Pero el informe País que sale hoy, ¿sí?, está justamente avalando esto. ¿Sí? La variante de Manaos, la vacuna te esquiva por lo menos 3 veces. En mayor medida la Sputnik. Exactamente, la vacuna. De las otras no se sabe. La Sputnik protege. No, dice que no. La Oxford no. No, de las otras que tenemos acá, AstraZeneca, por ejemplo. Todavía no se sabe. Eso no hay información. Justamente, el informe País solamente fue hoy de la Sputnik. ¿Qué quiere decir? Que bajó 3 veces la eficacia de la vacuna con respecto a la variante de Manaos.
Pero si para el 30 de junio o mediados de julio, no, 30 de junio es hoy, pero para dentro de 30 días tenés el 40-45% de la población vacunada, como dicen, no sé si la inmunidad de rebaño, como se llama. No, se llega al 70, en el 70 empezamos a hablar de inmunidad. Con el 40-45% no tenés una caída en las muertes. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Si vos desagregás no por pasa edad, nada con la Delta. Si vos desagregás por edad, mayores de 60, sí, ahí ya cayó. Ahí ya cayó, tenés un rendimiento europeo. No, está claro, pero digo en general, porque estamos viendo que por más de que cayó en los más grandes, tenés a los jóvenes. Pero también jóvenes. es la gente que más trabaja, más se mueve, más sale, más va a la fiesta clandestina. Y todavía se está vacunando. Que más circula y que todavía no está accediendo a la vacuna. Que van con los pibes al colegio. Bueno, ese es un dato muy interesante. A ver, la gente justamente entre 40 y 45 años son las que más gente les lleva a los chicos al colegio hoy en día. ¿Sí? Somos todos los papás que llevan a los chicos al colegio. Toda esa gente es la que está ingresando. Pero cuando viene Quirós acá al programa, todo el tiempo dice, de todos los estudios que hacemos nosotros sobre los contagiados, en la ciudad por lo menos, nos da que el 60% se contagió en reuniones sociales, que no aparece la escuela ni el ir a la escuela. Porque dice que el trabajo. Ni el trabajo. Ni en los lugares encuentro social en lugar cerrado. Dice que le aparece a la ciudad, lo dijo acá en el programa. Sí, pero ya a mí me parece que pasa a ser una cuestión ideológica más que un estudio científico. Sí, de hecho, no hay estudios. No hay estudio que diga, cuando decían como un mantra, la escuela no contagia, ¿qué estudio hay? Nada científico, no hay estudio, claro. Porque además ni a favor ni en contra, ni para demostrar que contagia ni para demostrar que no contagia, porque para hacer un estudio científico tenés que tener una cantidad de protocolos que nadie hizo. Bueno, lo que entonces, repetir como un mantra que hay estudio científico, no hay. Lo que evidencia, hay impresiones. Ellos hablan de evidencia. Hay impresiones. Hay impresiones, hay apuestas, hay criterios. Sí. Pero... Las evidencias científicas, a ver, son los papers que supuestamente se presentan para un lado y para el otro. Viste que de acuerdo a dónde estés ubicado de la cuestión política, agarrás un paper o agarrás el otro. Termina siendo así. ¿Sí? Son todas, a ver, opiniones que se están dando justamente. El medidor de dióxido de carbono era uno de los elementos que proponía un estudio o un paper que se presentó en The Lancet como para disminuir la posibilidad de contagios en la escuela. Alguien lo tomó, alguien la provincia lo tomó, la ciudad no. La ciudad prefirió elegir los filtros EPA. No se ponen de acuerdo en eso. Entonces, es muy difícil ponerse de acuerdo cuando no hay un estudio científico. Pero además, que fíjate lo eso. que dice Atienza. Atienza ayer decía, si vos tomás desde el principio del mes de marzo y ves que los casos empiezan a crecer casi verticalmente en la segunda ola, lo único que sucedió entre comienzo de marzo y mediados de marzo, fin del mes, fue la movilización de las clases. El único evento que movilizó 12 millones de personas por día. Entonces, veo ahí... Sí, bueno. Después, el único episodio de masas que provocó semejante movilización fueron las clases. También se empezó a volver al retorno a la presencialidad en el trabajo, tuvo mucha injerencia y eso lo puede comprobar. Y el transporte público, porque vete la otra cosa. Yo creo que del mismo modo, el Estado perdió la legitimidad moral, si querés decirte, no, mira, no vayas a clase, pero andá y metete en un bondi donde vas a tener 1.200 de parte por millón para contagiarte. Sí, ni hablar los trenes. Por eso. Lo vi yo en el tren, lo pudimos mostrar, lo vi yo en el tren. A mí, cuando yo no tenía el registro para subir, no tenía la aplicación para viajar, me dijeron, no, andá por el otro molinete. Andá por el molinete del fondo y pasás. Pasé, puse mi tarjeta subí al tren y era un descontrol. No existía ni la ventilación, los trenes, que por lo menos el Rocal que circula... Y no hay barbijo de tela que te proteja ahí. No. Ahí no hay barbijo que te proteja. Con 1.200... No hay manera. Y además el tiempo que estás ahí metido. Totalmente, son 10 minutos. Deberían ser barbijos de alta calidad. ¿Sabés cuántos barbijos de alta calidad, que son estos famosos N95 o KN95, vi yo en ese viaje que hice durante 15 minutos en el tren? Ninguno. El único era el mío. ¿Y bancás el cierre o el achicamiento de cantidad de gente que entra al país para sostener que no ingrese la variante Delta? A ver, si vos haces aislamiento como corresponde, como ha surtido efecto en muchos países, el aislamiento en hoteles, no deberías por qué tener que cerrar el ingreso al país, pero tenés que hacerlo. O sea, tenés que tener la disposición y decirle a cada... Claro, podés dejar que entren 2.000... Que entren los que desean, pero que vayan al hotel y los llevas vos. Bueno, atención. Porque el señor Calvo trae una bomba. No era para mañana. No, ahora, que mañana somos boleta, mañana, somos cartera mañana. Ahora. Bueno. ¿Qué va a pasar con las declaraciones?
Lo que va a pasar es lo siguiente. El gobierno se enancó mucho en que cada uno de los que sale de la Argentina firma una declaración jurada en donde básicamente la leímos acá con Florencia Cariñano, la directora nacional de Migraciones, se banca lo que venga. Si el Estado, si el gobierno decide que se cancelan los vuelos, no, te la tenés que bancar. Porque no uno lo firmó y se Porque jode. uno lo firmó. Y se jodió. Quiero contarte, Rolando, que en el gobierno sonaron algunas luces de alerta, sobre todo que llegaron a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, respecto a la nula validez legal de eso que les hacen firmar a cada argentino. Esto nunca que se va entenderé, porque del cuando país. vos entras a los Estados Unidos te hacen firmar una que no sos terrorista, que no cargas armas, y se considera una declaración jurada y te agarran si mentiste en eso y te meten preso. Bien. Acá no. Acá, en una de esas te meten preso si mentiste sobre eso, pero lo que no tiene es validez legal para que vos después no puedas presentar un amparo para querer volver a la Argentina y que ese documento que te hicieron firmar... Esto sería porque vos no podés renunciar a un derecho fundamental. Exactamente. Aunque lo haya firmado y aunque lo haya firmado voluntariamente, ese papelito no tiene después validez legal. Eso... O sea que si hay un abogado que se aviva, te clava un amparo. Eso se lo advirtieron. Hoy fue advertido, entre pocas personas, en la Secretaría Legal y Técnica para que... Yo sé que te van a estar odiando ahora, ¿no? Bueno, pero para que le avisen a Cariñano y para que le avisen a la gente del gobierno, al Ministerio del Interior, de que no agiten mucho la bandera esa que... No, porque acá cada uno firma y... No agiten mucho esa bandera porque temen una lluvia de amparos de argentinos que están en el exterior y que presentan a través de abogados acá un amparo para declarar inconstitucional. Que lo dejen o para entrar. que eso, claro, Ahí que se lo dejen entiende entrar. porque Cariñano hoy dijo que podían ampliar la capacidad del cepo de las 600 personas. Que lo podían ampliar. Le echó la culpa a la provincia. Dijo, bueno, si las provincias garantizan que los que entran van a cuarentena, podemos ampliar la capacidad de recibir gente. Así que también le llegó la advertencia, me Claro, parece. de hecho, en la entrevista que nos dio a nosotros, antes de ayer, ya no me acuerdo cuándo, el lunes, había advertido que la potestad es de las provincias, como pasándoles la pelota a cada una de las jurisdicciones para ver qué hacen con este tema. Así que... Te hago una pregunta, ¿cuál es la no decisión política de, por ejemplo, proponer el aislamiento en hoteles, siendo que, vos le decís a los argentinos que se vayan al exterior, ¿sí? Ustedes van a tener que volver y van a tener que hacer un aislamiento en un hotel, como pasa en muchas partes del mundo donde controlaron muy bien la pandemia, ¿eh? Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, muchos países europeos hicieron de esta manera, ¿sí? Tenés 3 puntos a favor. Primero, permitís el ingreso de todos los argentinos, ¿sí? Después, lo que haces es generás ingresos para la industria hotelera que tan caída está. ¿Cuál es la no decisión política para tomar una decisión de esas? No, lo que básicamente argumentan es que, lo dijo públicamente la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, es que si no reducen el ingreso de argentinos del exterior, en 2 semanas hay un colapso sanitario en la Argentina por la variante Delta. Bueno, anímate, ya hiciste la primera maldad. Ahora Vamos con la segunda. ¿Vamos con un urgente, como le gusta a Pablo? Sí, vamos con una barriga. Animate, hacé la segunda. Entonces ya te odian. Ahora sí. Te odian un poco más. Vamos por los segundos odiadores. Vamos para el otro lado. Como me gusta a mí, para el otro lado, de un lado y del otro. Ingresó al juzgado de María Romilda Servini una denuncia contra 3 diputados, 3 legisladores de Juntos por el Cambio, Alberto Acef, Estela Regidor e Ingrid Heter. ¿Qué hacían? Que fueron denunciados por los delitos. Agárrate. Asociación ilícita. Pues no se le niega a nadie. Una asociación fraude ilícita. a la administración pública. Abuso de autoridad. Violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. ¿Pero qué hicieron? Porque se habrían quedado con parte del sueldo de los asesores. Bueno, es un clásico eso. Para que, bueno, hagan un aporte a la causa partidaria. Entonces, de una parte del sueldo que yo te autorizo como diputado, vos sos mi asesor, una parte de estas, bueno, me la no quedo es el yo, que le pero sacó la personería expert. Exactamente, Acef es el dueño del sello de goma, perdón, del sello partidario. Sí, sí.
Perdón, no te permito, porque ahí se inició ¿quién? En ese sello. Un señor que hoy es presidente. En el partido de ASEF. Sí, claro, el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Entonces, estos 3 diputados fueron denunciados y cayó en el juzgado de María Servini, con lo cual vamos a ver si lo llaman a declarar. Un retorno. Sí, que es bastante más habitual en la política de lo que se sabe. De hecho, en algunos casos Claro, pero dejaron los dedos. En algunos casos está institucionalizado. Claro. El PTS, Nicolás del Caño y todo, dicen que efectivamente el 50% del sueldo lo destinan al partido. Pero es una cuestión Estos de son de militancia. asesores. Claro. Esto se lo sacan a los asesores. Esto se lo hacen cobrar y se lo tienen que devolver. Porque viste cómo es. Te dan la Banelco para que cobres y después te dicen, bueno, Claro, ahora la mitad. esto es lo mío. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir hablando de vacunas, porque ¿cómo combinar vacunas? Esto es lo que se viene. Parece que la moda ya no va a ser una sola vacuna, primera dosis, segunda dosis, sino que va a haber que combinar vacunas. Vamos a preguntar a Romina Gigliotti, que es especialista en medicina sanitaria. Romina, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Rolando? Esto es como si fuera la moda. ¿Qué es lo que se va a llevar en materia de vacunas? Bueno, con respecto a las combinaciones, que es lo que se está hablando hoy en día, hay varios estudios a nivel mundial que se están desarrollando, antes lo estaba contando Rodrigo, pero ninguno todavía llegó a una conclusión. Los estudios, que la mayoría hay más o menos unos 12 estudios, pero 10 de ellos mínimamente están todos trabajando con vacunas ARN mensajero, que no son las que tenemos acá, entonces con esos estudios todavía no nos podemos comparar. Hay un estudio que comenzó en enero del 2020 allá en Rusia y que se está llevando adelante también en Emiratos Árabes con una combinación entre Sputnik y AstraZeneca. Esa la tenemos acá. No, ¿Y ahí cómo da? Entonces, en ese estudio nos podríamos basar nosotros. La realidad es que, por un lado, lo que tenemos que ver es que las combinaciones de diferentes plataformas hoy en día son las que estamos esperando de poder probar. Eso podría, por ahí, en un paciente generar un poco más de efectos adversos. Por ejemplo. Seguramente por ejemplo, más cefalea, o fiebre, o dolor muscular. Está bien, pero nada preocupante, más de lo mismo. No, y seguramente de más reactogenicidad. Por ejemplo, el otro día yo le explicaba en una nota que acá en la Argentina durante muchísimo tiempo se dieron esquemas de la vacuna contra poliomielitis con 2 plataformas distintas. Una es la Sabin, que era vía oral, hasta que a partir del año pasado se sacó, pero después una de las dosis de refuerzo se hacía con una vacuna completamente inactivada, que es la Salk, que justamente se encuentra dentro de la sextuple tan famosa que le damos a los bebés. Hoy salió y lo que un hacemos informe... es tener buena respuesta de anticuerpos. Hoy se conoció el informe del Instituto País del que estábamos hablando, que dice que la vacuna Sputnik no estaría dando mucha protección contra la cepa de Manaos. Sí, lo leí hoy también y bueno, la verdad que preocupa mucho porque tenemos casi 8 millones de personas vacunadas con Sputnik. Y sí hay circulación comunitaria de la variante Manaos. Entonces, bueno, estamos con un tema y creo que ahí habría que realmente empezar a pensar en acelerar el tema por ahí de la combinación de vacunas o que empecemos a pensar de destrabar... Tranquilizalo a Jairo ahora que se dio la China hoy. Se dio la vacuna de Sinopharm y está como loco. La mejor es la China, ¿no? Bueno, nosotros en Vacunar hicimos el estudio de investigación de Sinopharm, lo hicimos nosotros, ahí está, 3.300 pacientes, y bueno, la verdad que los resultados hasta ahora publicados de la efectividad llega al 79%, es un poco menor que lo que es la de AstraZeneca y la Sputnik, y tuvo muy pocos efectos adversos. Pero siempre sobre, como dice es una el vacuna doctor, inactivado, inactivado, sobre también Rodrigo. Sobre la cepa original. Claro, todas las vacunas comenzaron a crearse con la primera variante. Lo que fue pasando es que después ya llegamos a la 4ª variante y bueno, ahora estamos con el problema de la variante Delta, que si bien todavía no tenemos circulación viral comunitaria, estamos alertados por esto. Romina, te hago una consulta. A ver, viendo la situación como se está planteando y teniendo en cuenta que la variante Delta se está mencionando que es un 60% más contagiosa que la variante Alfa, que ya era un 60 o un 70% más contagiosa que la variante ancestral.
¿Cómo ves vos el futuro de las vacunas en Argentina? ¿La combinación de vacunas como se está dando va a ser posible? ¿Van a aplicar segundas dosis, por ejemplo, de CanSino al que tenga una dosis de Sputnik para tratar de reforzar la vacunación? ¿Vos lo ves viable a esto? Y se estuvo hablando, hoy por ejemplo en la reunión de CONAIN se habló mucho del tema de la intercambiabilidad. Por ahora no hay nada, ningún dato concluyente. Todo lo que yo les hablaba de los estudios que hay afuera están todavía en fase 2, todavía están probando. Entonces sí, en un futuro sí, porque por la escasez de vacunas, porque necesitamos tener la dosis que esté más cercana al paciente para poder aplicarle y completar el esquema. Lo del diferimiento de dosis es una estrategia para poder vacunar más gente en el menor tiempo posible. Está bien, pero oíme, nos está cambiando. Están difiriendo la segunda dosis, pero se frenó la cantidad de vacunas. Bajó el ritmo de vacunación y hay 4 millones de vacunas que no están en los brazos de la gente. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué mirada tenés sobre eso? No, creo que me parece a mí que, bueno, estamos como hablaron antes, con un ritmo bajo, habíamos llegado a casi 400.000 dosis por día, hoy estamos en 270, no llegamos a las 300.000 dosis. Creo que todo el esfuerzo que está haciendo la gente en cuidarse, en lo que puede manejar el individuo común, lo hace. Y lo que tiene que hacer, digamos, a nivel estatal es poder vacunar cada vez más. Y con 300.000 dosis me parece que tendríamos que tener más capacidad para poder llegar a que las dosis lleguen y entren directamente en la distribución. Coincidimos que es poco y es lento. Sí, lento, sí. Pero bueno, digamos, hoy en día solamente se está vacunando a nivel estatal. Creo que sería importante también, como hicieron en otras partes del mundo, poder abrir la vacunación, no comercializarla, porque si estamos en pandemia la vacuna no se comercializa en ninguna parte para del mundo. acelerar, ¿a vos te parece que habría que abrir las bocas de vacunación? Exactamente. Para la inmunidad de rebaño tenés que tener el 60-70% de la población vacunada con 2 dosis. Y tenés que hacerlo rápido para que no te entren nuevas cepas. Exactamente. Mientras vos no vacunes rápidamente con las 2 dosis, no entras en inmunidad de rebaño. Y eso hace que el virus siga circulando, y si sigue circulando, sigue mutando. Entonces tenemos estas nuevas variantes. Está bien, pero entonces, frente a esta disyuntiva, el gobierno tiene que tener una medida drástica para aumentar la vacunación. Digamos, más importante hoy por hoy que cerrar los ingresos o reducir a 600 personas hay que encontrar una manera de que, ya que están las vacunas acá, que se dé ese shock de vacunas y que aceleren de una buena vez. Sí, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se vacuna, digamos, vemos que se vacuna mucho más rápido y que se baja mucho más la edad, está más lento en otros lugares, por ahí en el interior del país, y hay algunas provincias que vacuna que llega, vacuna que aplican, hasta quedan sin vacunas esperando que lleguen más. No es tan parejo en todo el país. Y obviamente que lo que se ve es el gap que hay entre primera dosis y segunda dosis, pero eso es por la falta de segundas dosis. Claro. Ahí es donde estamos mal. Romina, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Y lo prometido, Jairo iba a hablar de la hidrovía. Sí, voy a ir a mostrarte un mapa. Sí, pero mientras vas caminando, dime. El gobierno decidió frenar la licitación y por ahora entonces va a administrar la hidrovía. ¿Es como una estatización de un año? Mira, tengo para explicarte al modo Alberto Fernández. Hay 2 licitaciones en marcha, una corta y una larga que va a venir dentro de un año. Todavía en realidad no hay nada en marcha porque están los 2 proyectos de decreto a la firma del presidente. ¿Qué es la hidrovía? Poneme, si podés, Pablo, el mapa, porque me imagino que en la casa la gente escucha hablar de la hidrovía y pasa ¿dónde? Bueno, la hidrovía es el curso de agua que comparten estos 5 países y que se pusieron de acuerdo en las condiciones por las cuales los barcos que llevan y traen la mercadería... Sí, pero ahora me voy a parar y para hacer una acotación ahí. Mira todo lo que sale, todo lo que sale por acá. Sale el hierro de Corumbá, la soja de Paraguay, la soja de Brasil y no sé cuántas cosas. Y además la cocaína, por supuesto. Bueno, de lo que esté en el doble fondo de los barcos habla Rolando en algún momento. Yo voy a hablar de lo que está del fondo de los barcos para arriba. Lo que se declara. De lo que está declarado. Y la parte heavy del negocio de la hidrovía, que repito, es el nombre que tiene el acuerdo jurídico que hicieron para administrar todos estos países en las mismas condiciones, tamaño de los barcos, qué tan profundo tiene que ser el río, todos se pusieron de acuerdo estos 5 países, ese es el nombre que tiene hidrovía, pero el negocio fuerte en Argentina es este pedacito de acá abajo. Claro. Desde Santa Fe hasta la salida al mar, porque por ahí sale la parte grosa
básicamente de nuestras exportaciones, el 80%, la mitad de lo que le vendemos al mundo de soja sale por ahí. No, y el aceite, porque está el complejo aceitero. Todo lo demás, todo lo que está vinculado con el complejo oleaginoso, pero también sale desde el maíz hasta el sorgo, salen también otras producciones del país, pero sale todo en este tramito que está por acá. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Para que ustedes entiendan, ¿dónde está la plata fuerte? La plata fuerte está en el contrato que tiene, en este caso, en ese pedazo, en la parte de Argentina, el gobierno argentino desde 1995, claro, con los que tienen que hacer el dragado y balizamiento. Para que vos lo entiendas, ir haciendo con unos barcos que tienen como 2 tremendas palas a los costados, distintos cavados para que, según el tamaño del barco y la mercadería que llevan y el tonelaje que llevan, puedan ir pasando por distintos canales. Eso es lo que se está discutiendo cuando vos escuchás hablar de soberanía fluvial, de la recuperación. Bueno, las malas lenguas, que acá Calvo me va a desmentir porque él es mucho mejor que yo, recuerdan que es producto del Pacto de Olivos. Exactamente. Menem y Alfonsín acuerdan que le dan a un empresario ligado a Alfonsín, que es la empresa EMEPA de los Romero, le dan la concesión y le dan la parte técnica, o sea, que los Romero tienen el balizamiento y la parte técnica del dragado es para Jan de Null, que es la empresa belga. Esa empresa belga, con los empresarios de apellido Romero del grupo EMEPA, tienen desde el año 95 la concesión hasta ahora que está venciendo. En el medio hubo una renovación no exenta de polémicas que está en la causa de los cuadernos de las coimas, pero después cualquier cosa te hago un comentario final porque algunos dicen que hay un link de eso con este momento de no renovación de la concesión. ¿Por qué te digo que lo importante es hablar de la guita? Porque ese negocio que por abajo de las patas son 300 millones de dólares por año cada barquito que entra. ¿Para el Estado o para quién? Para Jan de Null y EMEPA, para el que factura. Para el que opere ahí. Imagínate que es una autopista. Vos tenés a uno que te la pinta y te prepara la autopista y te cobra el peaje. Cada barco que entra a la Argentina y cuando sale, en el ingreso paga $50.000 promedio y a la salida paga $50.000. Y te agrego una ventaja. Sí. Nunca sabés si las obras bajo el agua están hechas. Sí, dame el mapa, dame el mapa. El calado, viste, dice, bueno, los dios dicen, no, 50 metros para abajo y te hicieron 30. Solamente por abajo de las patas, hagan la cuenta de todos los barcos que entran, solo al principio desde Santa Fe hasta la salida, se calcula 4.500 barcos por año. Hacé la cuenta Si te paras en el Paraná de Las Palmas, ves pasar los barcos. Si vos incluso vos acá en Costanera, si ves pasar barcos, ellos están pasando por el canal Emilio Mitre. Lo que vos decís. Acá está la cola de barcos. Bueno. Andá a sacar la cuenta de cada uno cuánto garpa. Hacé la cuenta redonda, algunos pagan más, otros menos, porque depende de la carga, del tamaño del buque, etcétera, pero $50.000 al entrar y $50.000 al salir. Después tenés lo que se recaudan por las cerca de 13.000 barcazas, que es un monto más chico. ¿Por barco? Por barco, de peaje. Recién caigo. De peaje, claro. $50.000 cuando es para entrar y después otros 50 para salir. Es decir, son 100. Depende, son 100.000. Por eso te estoy hablando de que... Que viene... Mierda, eso es plata. Y nosotros trabajando por $200.000 acá. Calculo que tienen el telepase igual, calculo que tienen el telepase. Mirá, ahí ya hizo la cuenta el doctor, que seguramente está sacando la cuenta. Ya quiere una comisión ¿Me voy a dedicar a cobrar peaje? Bueno, y bueno. 450 millones... Como mínimo. Pero por eso, y me da el pie acá el doctor como si hubiésemos practicado. ¿Cuál es el principal cambio que va a haber ahora cuando Alberto le ponga la firma y diga, desde ahora la Administración General de Puertos de manera transitoria se hace cargo de esto? ¿Cuál es el principal cambio? Va a cobrar el peaje. O sea, lo primero que cambia es decir, che, el peaje no se lo des más a Jan de Null. Pagame a mí. Pagame a mí, que yo voy y le pago a Jan de Null. Le digo a Jan de Null que me haga la obra. Por ahora. Que me haga la canaleta, digamos. Y yo la voy a chequear. O sea, pero lo primero que es, viene José AGP, un señor que viene de Santa Cruz, que se llama José Beni, que todo el mundo lo referencia con Instituto Patria, y dice, acá, telepase, acá, el peaje. Los 100. Los 100.000 acá. Bueno, eso sería el primer cambio, concreto. Cuando el peaje legal, hablemos siempre de peaje legal. Pero eso es ahora. No hablemos de... Eso es eso es maldad. Eso es maldad. No, pero a veces en la política, en los negocios, yo siempre pagué se habla de peaje y se da a entender otra cosa. Pero siempre pagué peajes legales. Por eso. Lo que digo es, eso sería el primer cambio inmediato. Si sale la firma de Alberto Fernández, dice, Administración General de Puertos se hace cargo, eso es lo que está hoy en la tapa de los diarios, concreto. Cobra el Estado. Cobra el Estado y se da vuelta y le paga, en principio, a los concesionarios. Haceme el dragado. Haceme el dragado, el balizamiento, etc. Primer paso. Segundo paso, licitación corta. Primer año que viene, deberían arreglar con otro concesionario o con el mismo
la posibilidad de que se siga haciendo el dragado, porque no lo puedes dejar de hacer. Tenés una bajante, necesitas hacer los pozos para que los barcos entren y salgan. Y después viene la parte Está grosa. bien, pero ahí hay una cuestión que en un momento circuló, que en el Tratado Mercosur-Unión Europea habían puesto como requisito que la hidrovía la siguiera manejando una empresa europea y no una empresa china. Mira, ahí viene la madre de todas las batallas. En la licitación larga, imagínate cuando liciten un contrato de 20 años de 300, 400 palos por año. Y nosotros nos quedamos afuera. Vino el Fondo Monetario y preguntó, ¿qué van a hacer con la hidrovía? Vino la embajada china y dijo, yo tengo una gran empresa de dragado y balizamiento. ¿Por qué no la asociamos con un socio local que conozca de mercados regulados? Jean Denul dice, yo me comí todos los años hasta acá, me puse toda la pala. ¿Y los holandeses? Tenés dos grandes empresas belgas, dos grandes empresas holandesas y una china. Todos quieren entrar en el negocio, pero es un negocio de tanta plata que es geopolítica. Y después, te lo dejo para otro día, el segundo decreto, el Estado arma el ente de la hidrovía para que participen todos los gobernadores. La cuenta que hizo el doctor la están haciendo los gobernadores. Con un pedacito de esos 400 palos verdes. Y fíjate todas las provincias que pasan por donde pasan los barcos. Y pará, ¿y qué dijo Kicillof? Me dejaron afuera. Entonces quiere prolongar la hidrovía al canal de Magdalena para reactivar el puerto ese muerto que tienen en Ensenada. Es otro capítulo, pero para hacer el canal de Magdalena necesita un montón de plata de inversión que hay que conseguirla. Y nosotros nos vamos, con hidrovía, sin hidrovía, nosotros no nos tapan ni la hidrovía, señores. Los Romina Boys se quedan, se quedan. Yo mañana me quedo todavía. Pero ahora se quedan con Babi y Checopar. Chau.